Buenas noches. El cantante de corridos Natanael Cano provocó una movilización de autoridades en Puerto Vallarta, en Jalisco, porque recibieron denuncias de personas armadas en camionetas sobre la avenida Francisco Medina Asensio. Agentes revisaron los vehículos cerca de la medianoche del sábado. En las imágenes difundidas se ve a varias camionetas y este deportivo negro, donde presuntamente viajaba Natanael Cano. Los detuvieron, insisto, porque el convoy fue observado armado. El personal de seguridad de Natanael presentó los documentos de portación de las armas y se fueron sin que ninguna persona quedara detenida. Ay, y esta historia de un berrinche que duró 34 horas nomás. 34 horas de quiero ser gobernador, no me mueven, y terminó chillando, diciendo: voy a pedir licencia nuevamente. ¿Quién protagoniza el chiste? Rubén Rocha Moya volvió al gobierno, volvió a pedir licencia en medio de fuertes presiones de propios y de extraños. Yo no recuerdo un periodo de gobierno tan cortito en la historia reciente del país. Bueno, ni el fin de semana le dejaron cobrar al pobre berrinchudo. Gobernador, ¿a qué se debe este presente hasta que el gobierno? Vengo a tomar posición de nuevo. Apenas habían transcurrido 34 horas de haber regresado al puesto, cuando la noche del sábado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señaló que la nación y el movimiento de transformación estaban por encima de todo, acompañado de una carta en la que pedía al Congreso del Estado su licencia por tiempo indefinido. El viernes, Rocha Moya dio la sorpresa con su regreso a la gubernatura de Sinaloa. Su retorno desencadenó una avalancha de rechazo que incluyó al gobierno federal y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que se deslindaron del retorno de Rocha Moya, así como de gobernadores y legisladores de Morena y de otros partidos. El sábado por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en el que, sin mencionar a Rocha Moya, señaló que ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo. ¿Cuándo se enteró usted de que iba a regresar? Por su tuit. A las 6:40 de la tarde de ese mismo sábado, Rubén Rocha Moya anunció que pediría licencia de nuevo. La segunda salida contrastó con sus palabras del viernes. Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega. El domingo, la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia indefinida de Rocha Moya y convocó a un periodo extraordinario para definir la gobernatura interina. El 29 de abril de este año, luego del anuncio de la acusación estadounidense, el gobernador Rubén Rocha Moya presumía así el respaldo de la presidenta. Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. ¿Ya platicó con la presidenta? Sí, ya hablo con la presidenta. No tengo más que decir que lo que ya dijimos en el Twitter. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el intento de Rocha Moya de regresar al poder. ¿Sí existe una ruptura política con el gobernador Rocha de su parte? No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente. Porque no es un asunto personal. Por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? La solicitud de licencia a la gobernatura de este sábado no es suficiente para los sinaloenses que se oponen a que Rocha Moya pudiera gobernar nuevamente el estado. Hoy hubo protestas en la sede del gobierno de Sinaloa. Fuera el rochismo, y queda claro que con tantas investigaciones encima, el miedo no anda en Rocha.
¿Quién podría ocupar el cargo de gobernador? Bueno, Geraldine Bonilla, ella fue gobernadora interina y era secretaria de gobierno, aparece en la lista. También Teresa Guerra, expresidenta del Congreso Estatal. Omar López, el exsecretario de Bienestar, que además es suplente de Enrique Insunza, el otro senador de Morena que sigue sin pedir licencia. Es del grupo de los 10, de la banda de los 10. De Rocha Moya, acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado. Jesús Ibarra, diputado federal con licencia, él fue asesor del exalcalde de Culiacán. Y también se habla de Graciela Domínguez, diputada federal con licencia y secretaria de Educación en el gobierno de Rocha. También incluyen a Julio Verdegué, quien fuera secretario de Agricultura en el actual gobierno federal. Mientras se decide quién suple a Rocha Moya y le piden al Congreso local que siga el trámite de la suplencia, hoy la discusión sobre el gobernador con licencia de Sinaloa enardeció el debate entre los legisladores federales, incluidos los críticos de Rocha Moya dentro de Morena. Si la presidenta no sabía todo esto, es malo. Si sabía, es pésimo. Y probablemente ella dijo, no regreses. Y no lo obedeció. El regreso y la fuga de Rocha son la cobranza furiosa desde Palenque porque sienten pasos en la azotea. Ahorita los morenarcos traicionan a Rocha Moya. Traicionan a Rocha Moya, a quien tanto defendían. Ustedes son un narcopartido de un narcogobierno. Eso es lo que son. Si fuéramos narcos no se atreverían a decírnoslos, porque sabrían a lo que se atendrían. No son ni héroes ni mártires, son traidores a la patria y traidores al pueblo, y como tales van a ser tratados en las elecciones de 2027. Les dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudredumbre, lo que ellos son. Purulento, perdón. Y grandilocuentes porque es el predicado que los describe. Vienen aquí y escupen palabrerías sin ningún significado. Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado. Desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Y creo sin duda que la mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional. Ahí veíamos al diputado de Morena diciendo, vocero además del grupo parlamentario, diciendo, sin fuero. Veíamos a varios morenistas este fin de semana también criticar el regreso de Rocha Moya. Se les olvidó lo que hicieron hace algunos días cuando lo defendían así. ¡No estás solo! 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 ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Y hoy lo dejaron solo. La terca memoria y las porras, que un día son estas, pero si no sirven al otro día, canto estas. En Baja California Sur, autoridades estatales confirmaron la muerte de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina el mes pasado. Beltrán Olmeda fue asesor político de Rubén Rocha Moya en el 2021. En junio denunciaron su desaparición. ¿Por qué lo mataron? Se preguntan en las redes sociales, ¿sabía demasiado? Mientras que en Estados Unidos fue detenido un exfuncionario del gobierno de Sinaloa con más de 11 kilos de fentanilo equivalentes a 11,000 pastillas de esta droga. Se trata de Ricardo Verduzco Bernal, 54 años. Hasta julio del 2026 pertenecía al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. Ahora enfrenta un cargo federal, pero por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. En diversos medios ha circulado la versión de que Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, murió desangrado en la finca donde fue secuestrado el Mayo Zambada. Citan un expediente de la Fiscalía General de la República en el que Fausto Corrales es colaborador de Cuen y testigo clave, hoy detenido, el miércoles pasado lo agarraron, narraría o habría narrado que supuestamente los sicarios de Joaquín Guzmán López le dispararon en una pierna durante el enfrentamiento entre los chapitos y los escoltas del Mayo. Corrales habría narrado que los chapitos retuvieron al exrector durante 2 horas y luego, vendado y esposado,
Lo llevaron a una camioneta en la que supuestamente iría Cuen. Dijo también Corrales que ambos comenzaron a preguntarse si estaban bien, si permaneció con él hasta sus últimos minutos de vida. Señaló que los chapitos en esta declaración, que citan algunos medios, no tenían intención de asesinar a Cuen y que después obligaron a Corrales a inventar el supuesto asalto en una gasolinera. Incluso Corrales habría dicho que Rocha Moya estaría en esa reunión. La de hoy tiene que ver con este fin de semana, cuando efectivos de la Defensa Nacional y agentes federales detuvieron a 20 personas presuntamente ligadas con el cártel Jalisco Nueva Generación en operativos simultáneos realizados en 36 inmuebles de los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Además de las capturas, las autoridades aseguraron tigres. Aseguraron también panteras, aves con cuidado inadecuado y animales de granja. También fueron decomisadas armas de fuego, drogas, 113 vehículos, encontraron joyas, drones y equipo de comunicación. Todo esto ocurre a poco más de 6 meses de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, en Tapalpa, en Jalisco. Así luce hoy la tumba de quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar es posible ver esta Virgen de Tapalpa. Hay otro arreglo con San Judas Tadeo, 2 cruces, una de ellas supera el metro de altura, 2 arreglos también grandes, inmensos, de rosas blancas y rojas formando la figura del gallo, una imagen religiosa también, y debajo de este enorme tapete de pétalos de flores, la tumba del llamado Señor de los Gallos. También en Jalisco, colectivos de personas buscadoras encontraron una finca con diversos indicios de lo que podría ser un campo de entrenamiento o exterminio. Esto es lo que el colectivo Hasta Encontrarlos en Jalisco descubrió al interior de una finca que el crimen organizado utilizaba como casa de seguridad o centro de adiestramiento. Hubo muchos objetos que daban indicios a que ahí tenían gente. Posiblemente ellos estuvieron minutos antes de nosotros llegar, porque había machetes y había zacate pues recién cortado. Para llegar a este predio que he utilizado presuntamente como una casa de seguridad se tienen que recorrer algunos caminos de terracería como este. Este es el punto final ya prácticamente para llegar a lo que es este predio. Como podemos observar, alrededor no hay absolutamente nada, solamente maleza crecida, y es en este punto donde se encuentra precisamente este predio. El predio está ubicado cerca del rancho El Tecolote en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara. En el lugar hay marcas de sangre, cartuchos útiles, prendas de vestir, diferentes tenis y tambos utilizados para incinerar. En el 2019 este lugar no existía, de acuerdo con imágenes satelitales. Fue hasta el 2020 cuando ya se ve precisamente este predio. Años posteriores fue cambiando. Hasta el 2025, de acuerdo con una imagen, aparentemente ya se ve abandonado este sitio. En el lugar hay una motocicleta e incluso una prótesis de una pierna, así como objetos conocidos como ponchallantas y tickets de compra. De marzo para acá se empezó a oír balazos. En cuanto pasaron las secas del año pasado, y aquí se oyeron, ¿verdad? Ahí donde están las autoridades. Ahí donde está encerrado. ¿Sabe quién es encerrado? Yo no me arrimé nunca. Este lugar fue ubicado por el colectivo gracias a una llamada anónima y el predio ya está asegurado por las autoridades de Jalisco mientras avanzan las investigaciones. Ayer en el mercado de La Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hubo un ataque armado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte de un hombre lesionado que, según dijo, fue agredido por un grupo de sujetos que lo golpearon, le dispararon y luego huyeron. Hubo un seguimiento de la ruta de escape por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La policía detuvo a 6 jóvenes, uno de ellos de 14 años, a los que les incautaron un arma de fuego y $50
bolsas con marihuana. Pero eso no fue lo único que ocurrió en La Lagunilla este domingo. Aprovechando el inicio de su gira de Ciudad de México, la cantante española Rosalía, de hecho, horas antes de esta balacera que le cuento, estuvo en La Lagunilla. Algunos seguidores se acercaron a pedirle fotografías, incluso un vendedor le obsequió una playera y una gorra que ella aceptó así, gustosa. La intérprete además, pues estuvo con su equipo de seguridad recorriendo La Lagunilla. Fueron vistos admirando la batalla de Aura. Luego en otra parte de la Ciudad de México, en el Parque México de la Condesa. Aunque Rosalía solo estuvo unos minutos y pasó casi desapercibida, pudo disfrutar un poco del realismo que hay en esta ciudad. En contraste, 19 personas resultaron heridas en la volcadura de un vehículo de limpia. Esto en el segundo piso del Periférico, a la altura de San Antonio. Como se ve en las imágenes, cuerpos de emergencia atendieron a los trabajadores de limpieza que permanecieron en el pavimento después de este accidente. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el conductor del vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención. Pudieron haber salido volando del segundo piso. Los trabajadores aseguran que venían sentados atrás en esta caja de redilas y que apenas iban a comenzar su jornada laboral. Además, cuando sentimos los volcamos y ya no supe nada, pues caían todos mis compañeros encima de mí. Ya no supe nada. ¿Venías dormido, despierto? Despierto, pero en el momento que caí como que me quedé así. ¿Habían trabajado en la noche ustedes? No, íbamos apenas a laborar, a trabajar. ¿Hacia dónde? El regreso a clases se acerca. No sé si ya planeó la lista de útiles y sobre todo si ahorró para pagar lo que le costaría. Plumón de moda, plumón de calidad. Por fin pasó de año. Cristian Castro y millones de estudiantes en el país. El regreso a clases el 31 de agosto ha colocado a los útiles escolares en la lista de pendientes. Un pendiente que a las familias les cuesta hasta 5,000 pesos. Unos 5,000 pesos, porque ya son jóvenes universitarios. Sí, para la economía, pues se nos hace pesado. Alrededor de unos 5,000. Cada año es lo mismo. Verónica viajó de Veracruz hacia la Ciudad de México. Asegura que aquí, en la calle de Mesones, encuentra precios más accesibles. Llevamos como 500 pesos, o sea, sí se siente muchísimo la diferencia de precios. Por ejemplo, allá en Tuxpan un cuaderno vale 85 pesos, aquí lo compré en 25. Dicen las familias que los artículos más costosos este año son las mochilas, que se venden entre los 100 y los 500 pesos. Las calculadoras científicas, que van desde los 25 hasta los 400 pesos. Y los plumones, que los hay desde los 30 hasta los 200 pesos. ¿Cuánto gastaste hoy más o menos? Aproximadamente 1,000 pesos. Yo creo que es razonable, considerando que es para 2 hijos, es razonable bastante. Todo está muy caro, la verdad ya ni alcanza el dinero, pero ahí vamos comprando poco a poco en partes. En el centro histórico de la Ciudad de México, los productos chinos cada vez abarcan más espacio dentro de los negocios. Normalmente nosotros buscamos opciones rápidas y eficaces, al precio accesible. Es lo que se busca. Ahorita ya lamentablemente dejamos muy en fuera lo que es el mercado mexicano. Es económico, pero pues dura menos. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México asegura que la entrada de productos chinos provocará una pérdida de hasta el 50% de ingresos para comercios formales y llaman a comprar marcas mexicanas en tiendas establecidas. Están entre 65 y 75 pesos y a comparación de los nacionales, hay nacionales dependiendo la calidad que te quedan desde 95 a 85 pesos. Los colores, por ejemplo, el lápiz de color como la de color es chino. Ese le queda en 95 con 24 piezas y normalmente el Norma con 12 piezas le queda en 95. Melanie ha decidido solo vender cuadernos nacionales. Ahí está la guerra de productos chinos, mexicanos en medio del regreso a clases. Una tormenta provocó el colapso de un tramo de la zona turística de Acapulco en Guerrero, además de calles aledañas. Lamentablemente, un joven de 20 años murió tras recibir una descarga eléctrica. En la colonia Las Cruces, la creciente de un canal arrastró a por lo menos 6 vehículos. El ejército activó el plan DN3 en fase preventiva. Así las escenas
en el puerto de Acapulco. Ahí están las lluvias, además en un periodo de 1 hora y media, causando este daño hoy en el puerto de Acapulco. Desafortunadamente, con un muerto reportado. A pesar de los escándalos de Rochamoya y toda esa parte que solo enturbia la vida política nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo acciones correctas. Está caminando por donde debe ser, por lo menos en la parte económica. Hay 2 informaciones que destacar hoy. Punto número 1. La inversión extranjera directa estableció una nueva marca. Casi 40,000 millones de pesos. Un crecimiento del 2.1% que se da en la guerra comercial Estados Unidos-Canadá, que se da con toda la incertidumbre que hay en el mundo y que deja claro que México es atractivo, se está poniendo elegante para la inversión extranjera. Punto número 2. Hoy se dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció 1.4% respecto al trimestre anterior, 1.9% a tasa anual. Quiere decir que la economía, aunque está bajo de su potencial, va en el camino correcto. Y échame la cámara, échame. Y para acabar con la felicidad, la inflación registró 3.26% de crecimiento anual. Y se confirma que el padre del análisis superior, Nacho, jamás se equivoca. Les dije que la inflación al mes pasado iba a ser la más baja del año. Y así fue, según los registros, David. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa y regreso con una escena desde Jalisco de un robot que me pregunto si recibirá mordidas o no, porque es un robot policía. Le cuento al volver. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analicen la reforma que limita las candidaturas independientes en Michoacán. El Pleno de la Corte determinó dejar en lista la discusión de los cambios, los cuales fueron impugnados por Movimiento Ciudadano. El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Ángel Garduño García, fue declarado inocente y absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito de abuso sexual equiparado en agravio de una alumna identificada como Nelly. Gracias por elegirnos. Ya viene ¿Qué importa? Hasta mañana.